Shalom. Shalom, mi querido hermano. Aquí estamos en otra edición de la Parashá semanal con la Cojena, Janer Ayala, mi amada esposa, y con El Cohen, David Cuevas Baruch Hashem. Romero. Esta semana empezamos aquí con el slide, pero ahora nos están viendo. Esta semana, pues entonces, queremos anunciar que oficialmente hicimos un juramento para ser capellanes de la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan. Y hicimos un juramento el Shabbat pasado, por eso que llegamos tarde a la congregación. Pero todo coordinado con nuestro pastor para que así él sepa dónde estábamos. Sí, porque siempre hay que avisarle a nuestros pastores y a nuestros líderes. Ellos son responsables de nosotros. Sí. Pues nosotros debemos también de ser responsables con él y que él sepa dónde nos estamos moviendo. Simplemente es ética. Es ética. Pues, ética pero es que hay que hacerlo. Sí, hay que obedecer a nuestros líderes. Y si ellos están acá arriba, pues entonces arriba de nosotros, pues entonces nosotros tenemos. Ellos son los pastores. Los pastores tienen que velar por sus ovejas. Exacto. Y imagínate tú que el Señor le pregunte, ¿y dónde están Janet y David? Entonces, no sé. No, eso no es correcto. No. Me tiene que decir, no, ellos fueron a tal sitio, ya ellos hablaron conmigo, está todo bien. Y nos convertimos en los primeros y los únicos capellanes de raíz hebrea en Puerto Rico. Okay, eso todo para la gloria de nuestro Padre Elohim, Hashem, y para ser copartícipes de llevar la Torah a las naciones. Okay. Así mismo. Estamos bien contentos de eso. Vamos a empezar entonces directamente con la Parashá. Y la Parashá de esta semana es Vayahel. Y nos vamos a quedar en la primera área porque ya llevamos 2 ciclos, 2 años, pasando por la Parashá número 1 y todavía no se ha terminado y queda un montón. Y la Vayahel lo que significa es y reunió y congregó. Sí mismo. Ok, vamos a ver eso bien acerca y vamos a aprender bastante hoy. Aquí están los aliotis. Ya vimos un error que hice, una metida de pata. Aliyos. No, es aliyot. Ok, conté al final. Lo que tengo ahí es un pleno disparate. Ok, y también se me olvidó poner la lectura del Brit Hadashah, pero eso se puede conseguir en el internet sin mucho trabajo. La Haftará de Primeras Reyes, bien interesante el relato de Primeras Reyes. Tiene que leer el libro completo y vamos a cubrirlo dentro de la Parashá Pikudei. Sí, que sí, se pueden ir leyendo Primera de Reyes por ahí, porque de hecho, la Haftará de Pikudei tiene que ver con Reyes también. Sí, y es bueno si leen antemano para entonces cuando se explique ciertos puntos de esa parashá, del punto de vista de la Haftará, caigan en tiempo, ¿ok? También aquí está la bendición de la Torah. Van a notar que empezando con la parashá Pikudei, que estamos cubriendo la Haftará, vamos a hacer la misma oración, no vamos a hacer la oración de la lectura Haftará, porque no estamos en la congregación, no estamos en el servicio de Shabbat, estamos estudiando la Torah, pues entonces nos quedamos con la bendición del estudio de la Torah. Y dice así: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y a nuestros descendientes, los descendientes de nuestros descendientes y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel. Seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torah por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch Hashem. Entonces, en esta parasha tenemos un misbot. La prohibición para que la Corte de Justicia ejecute penas capitales en Shabbat.
¿Ok? No se puede ejecutar penas capitales. Exacto, no se puede, no puede matar. Si una persona está acusada de homicidio, no lo puede, no puede ejecutar No se puede ejecutar en Shabbat. nada. Cualquier otro. Shabbat, bueno, es tan importante el Shabbat que cesó la construcción del Mishkan Exacto. durante el Shabbat. So, eso te explica la importancia. Ujú. Cómo es que Hashem mira el Shabbat y cómo Él mira cómo nosotros participamos en el Shabbat. Así mismo. ¿Ok? Que no son unas cuantas horas como a muchos han estado acostumbrados. Son 24 horas Y dedicadas a el Padre. ¿Ok? Bien importante eso, especialmente con el mensaje que dio a More Walter la semana pasada de lo que estaba dirigido a los líderes. Los líderes tenemos que estar buscando más santidad. Santidad no es estar caminando con las dos manos juntas y cantando. No es eso. ¿Ok? Es separarnos. Porque entre más nos separamos, como dice nuestro More Walter, entre más nos separamos de las cosas carnales, más nos acercamos a Elohim. Y esa es la meta que debe tener cada uno de nuestros líderes. Exacto. Bien importante eso. ¿Por qué? Porque los líderes son responsables por los que están debajo del líder. Y cualquier cosa que hace el líder incorrecto va a caer encima de los que están debajo de él. Y eso lo enseña la Torá. Ok, ojo con eso. Vamos a seguir. El resumen de la primera área, aunque es corta, tiene mucho. Ok, dice así. Moshe hace que se reúna toda la congregación de los hijos de Israel y les dice que se puede hacer labores durante 6 días, pero no en el séptimo. Hablamos del Shabbat, muy importante. El que haga labor en ese día morirá. No se puede encender fuego en Shabbat. Luego les dice que cada generoso de corazón haga una contribución al Eterno de todos los materiales necesarios para la construcción del Mishkan. Todo sabio de corazón podrá venir y hacer lo que el Eterno ha ordenado. El pueblo se retira de Moshe. Oh, interesante eso. En Efesios 1:16 al 21 está escrito, pidiendo que el Dios o Elohim de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de gloria. Fíjate que Efesios está haciendo una separación entre los dos. Os de espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, hablando de Hashem. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, lo que Hashem tiene planificado para ti. ¿Cuáles son las riquezas de la Kabod, gloria, de sus herencias en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando lo resucitó de entre los muertos? El Padre fue que resucitó a Mashiach y se sentó Mashiach a su diestra en los lugares. So Mashiach que está a la diestra del Padre. Separación. Hay dos cosas, dos entidades que están hablando. ¿Ok? Celestiales. Muy por encima de todo principado. ¿Ok? Autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Esos versículos tienen tanta información y aclara muchas cosas. ¿Ok? Si no aclaras ciertos aspectos en la cual la teología enseña, pues entonces tenemos que visitar estos versos otra vez y estudiarlos. ¿Ok? Porque el Brit Hadashah es bien claro. Ahora,
las opiniones del hombre no son tan claras. Ujú. ¿Ok? Ahora, lo que yo estoy dando aquí es una opinión. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes? Otra vez, validar y verificar todo. ¿Ok? Bien importante eso. En otras palabras, no crean todo lo que yo digo, valídanlo, verifíquenlo. ¿Ok? Es su responsabilidad. So, necesitamos entrar, estudiar más profundo el Brit Hadashah para ver cómo es que exactamente alinea con la Torah. ¿Ok? El espíritu de sabiduría revela, en primer lugar, quién es el Eterno. Luego revela los planes del Eterno en tres áreas. El futuro del llamado que hemos recibido. Las riquezas de su herencia en nosotros los santos. La grandeza de su poder para los creyentes conforme al poder de la resurrección. Oh, eso está gufiado. Ahora, fíjate una cosa. Las riquezas de su herencia, eso no significa que va a ser dinero. ¿Dónde tú ves eso? En el número 3. En el 2. En el 2, que diga, en el Las 2. riquezas de su herencia. Ok, no es En nosotros los santos, o sea, los separados, Él nos va a dar una herencia. una herencia y no necesariamente monetaria. No, claro que no. Porque, ejemplo, cuando estemos en el Olam Abba, ¿de qué va a valer el dinero? No lo vamos a necesitar. ¿Ok? Si Elohim nos está dando todo, porque necesitamos dinero. Como he dicho antes, la riqueza se determina por qué tal conforme está el hombre con lo que tiene. Exacto. Ahora, si tú no estás conforme con lo que tienes, te vas a sentir pobre. Si estás conforme y contento con mucho shalom con lo que tienes, eres un hombre rico. ¿Ok? O una mujer rica. So, tenemos que estar claros en eso. ¿Ok? En la 1 Corintios tenemos lo siguiente. En 1 Corintios 2, al 16, está escrito, sin embargo, hablamos sabiduría, palabra de sabiduría, entre los que han alcanzado madurez, los que están en el nivel del lugar santísimo. Pero una sabiduría no de este siglo, no natural, ni intelectual, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, palabra de sabiduría. La sabiduría escondida detrás del velo en el lugar santísimo, que desde antes de los siglos Hashem predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían colgado en un madero a Yeshua. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, Y yo entonces. estoy ansiosa por saber Oh, sí, todo sí. eso. Sí, y fíjate, la cuestión es que la palabra de sabiduría, ese tema es bien profundo. ¿Ok? No, si cogemos la palabra nada más, empezamos por ahí, no vamos a terminar. Exacto. Mira todo lo que nosotros hemos extraído en estos 3 años, reemplazando la parashá. Y eso es raspando la superficie. ¿Ok? Hay tanta sabiduría, no hay inteligencia, ¿ok? Porque la cuestión es La que inteligencia es otra cosa. es otro animal, ¿ok? Inteligencia es algo que uno adquiere en el momento que uno estudia, ¿ok? Cuando uno va a la escuela, entonces te hace más inteligente porque está aprendiendo conceptos nuevos. Ahora, la sabiduría, ¿ok? No se aprende. Y que venga de Hashem. Y que venga de Hashem, eso es un don brutal. Que Hashem te dé sabiduría, lo que se llama en inglés wisdom. Y la sabiduría, como dije ahorita, no se aprende. Eso la da el Eterno, diré. Exacto. Eso bien importante ese concepto. ¿Ok? Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu
porque el Ruach todo lo escudriña, ¡Ah! aún las profundidades de Elohim. Wow, entonces, fíjate, vamos a esperar ahí un momentito porque esto es bien importante. Lo que nos está enseñando el More Walter de la espiritualidad que necesitamos lograr para conocer a Hashem. Ahí está. ¿Ok? Las profundidades de la Torah lo vamos a entender no por nuestras fuerzas, por la revelación que nos da el mismo Ruach, espíritu de Elohim, de Hashem. ¿Ok? Eso es bien importante. Eso no lo aprendemos en los libros. No, Eso no. nos lo da él directamente. Exacto. Y eso viene, mira, como un telegrama directamente del cielo, del trono de Elohim. ¿Ok? Para esos que lo buscan. ¿Ok? Sí, eso no es para todo el mundo. Porque si no lo buscas, entonces no te interesa Elohim. Realmente no crees 100% en Elohim. ¿Y cómo tú crees que Él te va a dar sabiduría? Si faltan esas dos cosas. ¿Ok? Vamos a seguir. Esto se pone bueno. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Elohim, sino el Ruach de Elohim. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, Baruch Hashem. de Adonai, para que conozcamos lo que Adonai nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, según la mente natural, sino con las enseñadas por el Espíritu, la palabra de sabiduría, combinando pensamientos o palabras espirituales con palabras o a hombres espirituales. Pero el hombre natural que se dirige solo por su mente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga, evalúa y discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente de Hashem para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Ahí está la cosa. Fíjate, nosotros algunas veces nos ponemos casquiduros. Me explico. Queremos ser todo a través de nuestras fuerzas. ¿Ok? Y como pues posiblemente como tenemos un bachillerato, una maestría, un doctorado, creemos que tú sabes, lo sabemos todo. ¿Ok? Pero, ok, no es necesariamente así. Quiero que se fijen en algo. Mashiach, sí, él fue educado en la Torá, esto es indiscutible. Pero cuando fue a buscar sus apóstoles, él tomó de diferentes niveles sociales. Pedro era un pescador. Si nos trasladamos a la vida en esa época, no había, el que no tenía dinero, no tenía el tiempo para estudiar, porque tenía que trabajar para sobrevivir. So, si el papá de Pedro era un pescador, y él es pescador, pues entonces el día completo se le iba a ir pescando. Pescando, exacto. Pero fíjate, en los 3 años que tuvo con Mashiach, la sabiduría que él adquirió. Porque en 3 años, escuchando la Torah del punto de vista a través del lente de Mashiach, aprendió tanto de la porción espiritual. Que era lo que le faltaba. ¿Qué era lo que faltaba? Porque el resto, Ya tú sabes, él tenía acceso a los rollos, podía leerlo. ¿Okay? Sí podía leer, porque 95% de la población en esa época no sabían cómo leer. Y si sabían solamente a escribir su nombre, entonces lo consideraban literate, que es
cuando una persona puede leer y escribir, el literate, que No sé, sí, no sé, en no sé. inglés es literate, no sé cómo se dice en español. Solamente si podía escribir su nombre ya era otro nivel, no era una persona que no sabe leer. Una Right, persona culta. exacto. Y ahí podemos entender bien la importancia de esto, de lo que estoy diciendo. Porque posiblemente Pedro no sabía ni leer ni escribir, no sabemos, no estábamos ahí. Ujú. Pero de acuerdo a las historias y los relatos sociales de esa época, podemos tomar unas determinaciones. ¿Ok? Sí, Mashiach sabía leer y escribir. Y cuando estudiamos Mashiach en el punto de vista histórico, nos damos cuenta que sí. ¿Ok? Pero todos sus discípulos no. Sin embargo, adquirieron una sabiduría que estaba demasiado brutal. ¿Ok? So, tenemos que depender del Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim. Y leer las escrituras, porque ahora no está Mashiach. Exacto. Ahora, Y pedir discernimiento. exactamente. Mashiach pedía todo al Padre. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Así mismo es. Nosotros tenemos que pedirle al Padre la sabiduría y el entendimiento de lo que está escrito en las Escrituras para nosotros poder discernir lo que está diciendo Ujú, del punto de vista de Mashiach. ujú. ¿Ok? Y, eso, Vamos a seguir a y ver ahí si vamos, sí, vamos a ver si podemos terminar esta, sí, la primera. dudo si podemos terminar la primera área, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Podríamos resumir diciendo que la palabra de sabiduría es una manifestación espiritual que es dada al hombre para que pueda conocer algo del plan que ha sido trazado en la mente del Eterno y revelado en las Escrituras y aplicarlo en su vida personal, familiar, comunitaria, nacional e internacional. Por ejemplo, Mateo 22, 31 y 30 al 33, donde está escrito: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Adonai cuando dijo: yo soy el Elohim. Dios de Abraham y el Elohim de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban en su enseñanza. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Otro ejemplo es Marcos 12:17, donde está escrito: entonces Yeshua les dijo: dad al César lo que es del César y a Adonai lo que es de Adonai. Y se maravillaban de él. La palabra de conocimiento es una manifestación sobrenatural de conocimiento y entendimiento de las escrituras dada en una situación de necesidad. Por ejemplo, Mateo 4, 10 al 11, donde está escrito: entonces Yeshua le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Eterno tu Dios adorarás y solo a él servirás. A Satán entonces le deja, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Baruch Hashem. Y fíjate, un bien importante ahí, quiero que lo lean en la verso abajo. Al Eterno tu Elohim adorarás. No dijo que Satanás debe adorar a Mashiach. Ajá. Importantísimo eso. Pregúntanse por qué es que Mashiach, Yeshua, lo dijo así. Seguimos. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 está escrito: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación Personal. personal. Oh, eso, lee esa oración otra vez. Ahí. Dice: pero ante todo sabed esto, apréndanselo bien, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach
de santidad hablaron de parte de Elohim. Eso me gustó. Y aquí Hay tenemos, que tener mucho cuidado porque mucha gente que dice y así ha dicho entonces el que, Eterno. entonces diciendo los números de seguro social y cuestiones así, esto no viene del el Eterno. Lo siento. No. Él no trabaja de esa manera. ¿Ok? Tenemos que estar bien pendientes porque si es posible, el adversario va a tomar de soquete hasta los elegidos. Así mismo. ¿Ok? Si pudiera. Ahora, eso, cuando dice la escritura, si pudiera, dice que no lo va a hacer porque vamos a estar preparados. ¿Ok? Seguimos, entonces. Para entender la palabra escrita, hace falta revelación espiritual, revelación espiritual. En otras palabras, que el mismo Rúa te abre, Exacto. ¿ok? A través de tu mente, a través de una voz audible, a través de tu corazón, a través de las mismas escrituras. Esa revelación es suministrada por medio de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, como está escrito en Juan 14:26, que dice lo siguiente: pero el consolador, el Espíritu de santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, es importante eso, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, palabra de sabiduría, y os recordará todo lo que os he dicho, palabras de conocimiento. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Nunca he estado en una circunstancia donde tú estás hablando de una persona sobre las escrituras y te vienen bombardeadas diferentes versos y tú no sabes cómo es que tú te estás recordando de todos esos versos. ¿Han pasado por eso o somos los únicos que hemos pasado eso? Sí, yo he pasado mucho por eso. Es algo que uno mismo no se lo explica. Entonces, después de la conversación, tú no te recuerdas de nada. Adivina qué fue lo que pasó. No podemos adivinar. A ver, determinen qué fue lo que pasó. Fue el espíritu de Elohim que llenó tu mente de todas las cosas que tú necesitabas saber en ese momento para hablarlo, para edificar. Así mismo. No para condenar ni apuntar dedo ni nada de eso, para edificar. ¿Ok? Ojo. Pero para que eso te entre a la mente y te recuerdes de todo eso, tienes que leer el Torah. Tienes que leer la escritura. Porque de la nada no te van a llegar. Bueno, a menos que el Padre tenga un propósito en alguna persona y hasta las piedras hablan. Exacto. Pero de lo contrario, sí, de lo contrario, te va a de nada. Si entras en una situación así, lo que va a entrar en tu mente es ¿qué digo? Ok. Sí, no, hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla. Ok, vamos a seguir. En 1 de Juan 2, 20, 27 está escrito: pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Un profeta necesita las dos manifestaciones de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento para funcionar en su ministerio. Y eso se adquiere estudiando las escrituras y teniendo una relación con Elohim. Con Elohim. Lo voy a para que me vean acá, es una relación con Elohim. ¿Okay? No hay otra manera de hacerlo. Así mismo. Seguimos. El 35:13 de la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de semblante. Ya regresamos otra vez a Shemot. Exacto.
La mesa representa la revelación de la fe sobrenatural. No es una fe natural la cual todos los hombres poseen, sino una fe sobrenatural, dada en una situación de necesidad. En la mesa el Eterno está ofreciendo al hombre sus beneficios y el medio por el cual el hombre podrá obtener esos beneficios, el de la fe. La palabra fe tiene que ver con confianza en el Eterno y en sus promesas en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Oh, y aquí voy a darle duro a unos cuantos. ¿Ok? Cuando ustedes tienen una situación, y yo sé que es difícil porque Janet y yo hemos pasado por esto. Y la manera más, la cosa más fácil para caer es dudar que Elohim va a hacerse cargo de una situación. ¿Ok? Y más cuando uno lo ve todo negativo. Exacto. ¿Ok? Pero ahí donde la confianza o el emuná o la fe tiene que entrar. Porque tenemos que tener la confianza que Elohim va a controlar la situación. Sea bueno el resultado o malo, porque Él no está viendo el momento, Él está viendo mucho más allá. Y hay cosas que nosotros no vamos a estar viendo en el momento. ¿Ok? Y tenemos que tener la confianza que todo para nosotros los creyentes va a obrar para bien. Por ende, el preocuparse excesivamente en una situación precaria, ¿vale? Tenemos que aprender cómo controlar eso. Porque la cuestión es que no es fácil. No es fácil, exacto, es bien difícil. Pero tenemos que aprender porque la confianza, el nivel de confianza que nosotros tenemos en Elohim va a determinar mucho en el resultado. ¿Ok? Porque si nosotros nos ponemos, ay, ahora qué yo voy a hacer, y no pensamos en Elohim y que Él está haciendo algo, vamos a estar perdidos, vamos a estar afectados mentalmente. ¿Ok? Vamos a estar angustiados, nos va a entrar depresión, etcétera, Pánico. etcétera, 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 etcétera. ¿Realmente queremos eso? Sí, sí, porque tenemos que confiar un poquito en Elohim. Lo que tenemos que aprender y realmente creerle que aunque lo que nosotros estamos mirando o viendo en la situación en la que podamos estar es mala ya de por sí, pero entonces a veces uno ve que las cosas como que se ponen peor. Pero si uno espera un poquito más, uno se va a dar cuenta que eso que se volvió peor era necesario para tú obtener otra cosa en tu vida. Así es. Que es más válida, más importante. Sí, sí. Porque si no pasan ciertas cosas, nosotros somos tan casquiduros, como tú dices, que no la vamos a aprender. O sea, de la única forma que tú puedes aprender las cosas es ahí, que te den el golpe, que te den en la cara, como yo digo. A veces a mí me tienen a puño ahí, pero yo entiendo, o sea, aunque no es fácil, cuando te están metiendo puño en la cara, no es fácil tú confiar. No es fácil, es bien difícil. Las lágrimas brotan, a uno le da ansiedad y un montón de cosas. Pero a pesar de que te dé todo eso, confiando que eso va a obrar todavía mejor para bien y confiando en él, sabemos que las cosas van a empezar a mejorar de la forma que tienen que hacerse. Pero si no pasamos por ciertas situaciones, mira, no vamos a aprender nada. Exacto. Y cuando tú dijiste de eso de las bofetadas y los puños y eso, me entró en la mente cuando Yeshua dijo, si alguien te da una bofetada, dale el otro cachete. Cha. No es que va a ser menso, ¿ok? Es que tú tienes confianza que Hashem va a intervenir y tú, está bien, eso está cool. Aquí está el otro lado para que te envuelva. Con la confianza que Elohim va a tomar el control. Y si hay que ejecutar la justicia, Elohim lo va a ejecutar. ¿Ok? Ahora, eso no dice que no podemos defendernos. ¿Ok?
Porque el mismo Pedro cargaba una espada. Y nadie carga una espada si no es para defenderse Ujú. y para usarla. O lo tenía ahí en su cintura como adorno. No. Nosotros tenemos el derecho de defendernos. ¿Ok? Por eso es que tenemos que estudiar las escrituras para entonces no caer en teologías incorrectas. ¿Ok? Que pueden causar daño a nuestras familias. Y también tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente cuando uno está pasando por una situación empiezan a dar opiniones. Oh, sí. Ah, no, porque a mí me pasó esto y pasó esto otro. Y yo hice esto y tú debes hacer eso. Dejen que Dios bregue con uno mismo. Sí. Y las opiniones, pues, usted las escucha para que la persona no se sienta mal. Sí. Pero realmente a quien usted tiene que escuchar es a Adonai. Así es. Y la cuestión es que ejercen el don que tienen de poder hablar con Adonai, Exacto. con Hashem. Porque por eso murió Yeshua. Para nosotros conectarnos más al Eterno. Y si estamos acercándonos más al Eterno, pues entonces vamos a hablar con Él. Mira, ¿qué tú opinas de eso? ¿Debo hacer esto? Por favor, háblame. Ujú. ¿Ok? Tenemos que aplicar las cosas. ¿Ok? Vamos a seguir. Un ejemplo de esta manifestación se encuentra en Hechos 27, 20, 25, donde está escrito: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Adonai, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Adonai que acontecerá exactamente como se me dijo. Baruch Hashem, y ahí vemos cómo es que Pablo, en una situación adversa, habla palabras de edificación Y de confianza. y de confianza. Y impartió confianza a los que estaban con él. Así mismo. Ok, fíjate, nos está enseñando, la escritura nos enseña tantas cosas. Vamos a seguir. Las dos hileras de panes representan los dones de sanidades por un lado y las obras de poderes milagrosas por el otro. En el texto griego, estas manifestaciones aparecen de forma plural porque hay muchos diferentes tipos de sanidades y de milagros. Los panes están colocados sobre la mesa. Esto nos enseña que las sanidades y los milagros necesitan de una fe sobrenatural para poder funcionar, como está escrito en Hechos 14, 9 al 10. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Baruch Hashem. Y una cosita de los panes. Los panes cuando estaban en el Mishkan y en el primer templo, no se dañaban. No. Se mantenían frescos toda la semana Ujú, hasta el Shabbat en donde los cambiaban. ujú. ¿Ok? Había que tener una fe grande para... ¿sabes? Porque luego de eso es que los levitas, los sacerdotes se los comían. Ajá. ¿Ok? Y yo no sé si ustedes han le dado un mordiscazo a un pan que lleva fuera
a 7 días. Ay, Duro. es rompediente, ¿ok? Pero que ese pan se quedara fresco, ¿ok? Ese fenómeno nos enseña mucho, ¿ok? Vamos a seguir aquí. El próximo slide nos dice, una sanidad puede ser una obra de poder, pero en el sentido estricto de la palabra, más bien es una intervención sobrenatural para mejorar el funcionamiento del cuerpo que no está bien. Un ejemplo de un don de sanidad se encuentra en Lucas 4:39, donde está escrito, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Ok, aquí bien importante. Ok, hay muchos trucos que se hacen. Y voy a ser bien claro con esto lo de la sanidad. Ok, yo me recuerdo yendo a diferentes ah, campañas donde supuestamente una pierna estaba más larga que la otra, entonces tú veías que se enderezaba. Mira, una sanidad es eso mismo, al instante. Una persona está enferma y al instante está sano o dentro de la hora, como en muchos de los casos con Mashiach. ¿Ok? Y es una sanidad completa y no recurrente la enfermedad. Sí, porque si el Eterno te sana de cáncer, no se supone que haga remisión. Exacto. No se supone que vuelva el cáncer. Exacto, exacto. Ahora, si lo hace el hombre, pues entonces es otra cosa. Ahora, sí, Elohim utiliza al hombre para sanidad. ¿Ok? Pero esa sanidad que en la cual Elohim utiliza al hombre no es una sanidad perfecta, como si fuera Elohim que está sanando. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Hashem puede dirigir la mano de un cirujano para que haga la cirugía bien buena y que te sane. Pero fíjate que en el tiempo de Yeshua no había cirujanos de esa inteligencia. Ahora hasta los robots saben más. Exacto. ¿Ok? So, yo creo que algún día, si Elohim me permite, ver una sanidad sobrenatural. Que alguien venga a la congregación y que tenga un tuquito porque le cortaron el dedo accidentalmente y ver que en un momento el dedo está ahí, sano, como si nada hubiese pasado. Sin una cicatriz, nada, nada. Perfecto, como la manera que Elohim sana. ¿Okay? Yo creo que eso puede suceder. Y quizá me vaya a dormir en mi vejez esperando verlo. Pero creo en mi corazón que eso sí, Elohim lo puede hacer fácilmente. Porque nada es imposible para mí, Elohim. ¿Ok? Vamos a seguir a los próximos slides. Un ejemplo de una obra de poder se encuentra en Marcos 7:26-30, donde está escrito: la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dice: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Y aquí mira, yo he estado presente en supuestos liberaciones de demonios y veo que la persona que está
haciendo el acto de tratar de sacar el demonio, es una pelea mortal. Pero yo pregunto, ¿dónde en la escritura está establecido que debe ser algo que vemos hoy día, que hay una pelea y horas tratando de sacar un demonio O hablando con el o, demonio. o hablando con el demonio? ¿Ok? Señores, hay mucho que aprender, sinceramente. Si uno está lleno de Ruach de Elohim y hace la función de liberación de un ser maligno que está poseyendo a una persona, ¿ok? Uno no tiene que pelear porque uno está lleno con el poder de Elohim. Ese ser, o es como se llama demonio en griego, ¿ok? No puede resistir excepto irse al instante, ¿ok? Ahora, si uno no tiene poder, y lo voy a decir bien claro, el demonio puede jugar con tu mente y hacer como que se va y no se ha ido nada, porque lo que falta es entonces discernimiento, ¿ok? ¿Dónde en las escrituras habla en el momento de liberación de un demonio que la persona estaba horas muerta tratando de liberarlo? Ninguno. Era instantáneo. Y si estoy incorrecto, por favor, alguien me lo diga. Pero eso es lo que yo he visto en las escrituras. ¿Ok? Tenemos que estar pendientes. Porque la cuestión es que esos seres son más listos que nosotros. Y tienen mucho más años de experiencia en tomar soquete al ser humano que nosotros podemos adquirir. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces se pone bueno. Aquí vemos como Yeshua está llamando el milagro de expulsar un demonio de una niña como pan. Y quiero que vean que él no estaba ni cerca de la niña. Exacto. De esto aprendemos que esta manifestación espiritual corresponde a los panes en el tabernáculo celestial, que en primer lugar es ofrecido a los hijos del pacto, Israel. pero también a los que están fuera del pacto. Baruch Hashem. En Marcos 9, 38, 39 vemos como la expulsión de un demonio es considerado como un milagro, una obra de poder. En una obra de poder hay una parte humana y una parte divina. El hombre tiene que hacer algo natural y con ese acto confiar en que el Eterno hará su parte sobrenatural. Tenemos el ejemplo cuando Kefa caminaba sobre las aguas. No era nada sobrenatural caminar. Lo sobrenatural fue que el agua le llevaba. Kefa tenía que hacer su parte, su obra y salir del barco, y así el Eterno hizo el milagro con el agua en Mateo 14, 29. Otro ejemplo es cuando Kefa toma la mano de un paralítico y lo levanta, sabiendo que con esa obra natural el Eterno va a responder con una manifestación sobrenatural. Si el hombre no hace su parte natural, el Eterno no responde con su poder, como está escrito en Mateo 12, 13. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Oh, y eso fue instantáneo. Ajá. Eso fue instantáneo. Seguimos con el próximo. El profeta Daniel recibió fe sobrenatural para poder sobrevivir en el foso de los leones. Si Shimshon o Sansón hubiera estado ahí, hubiera despedazado a los leones por medio del poder sobrenatural que tenía, porque Sansón tenía una fuerza sobrenatural. En estos dos ejemplos vemos la diferencia entre las manifestaciones sobrenatural de la fe y una obra de poder. El pan de la del semblante fue cambiado cada Shabbat y luego comido por los sacerdotes. De la misma manera, el Mashiach sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios en Shabbat, más que en los otros días de la semana.
Lo podemos ver en Juan 5, del 9 al 10 y en el 16. En la mesa había 12 panes correspondientes a las 12 tribus de Israel. Esto nos enseña que en la unción mesiánica está la sanidad y liberación final de las 12 tribus de Israel, que han sido dañadas y perdidas entre las naciones. Estamos viviendo en el tiempo cuando las 12 tribus están empezando a ser restauradas. Y nosotros somos parte de esa restauración. Porque cuando nos hicimos las pruebas de ADN, mi amada Janet y yo salimos como levitas, israelitas, DNA, ADN de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fue que Hashem lo hizo? Manteniendo entre todas estas generaciones de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, para mantener el pedigrí intacto. Yo no sé cómo lo hizo, pero sí sé que lo hizo porque la ciencia lo confirmó. Ujú. ¿Ok? Y esto vuela los sesos. Porque la cuestión es que mi Eso abuelo, es un milagro. eso es un Que nosotros estemos milagro, ya. casados, porque ya le hemos contado que en otras ocasiones nosotros tuvimos que esperar los resultados, Sí, porque si no, nosotros no nos íbamos a juntar. sí, porque en la escritura dice que el levita no debe casarse con otra que no sea de la tribu. Y yo creía eso. Y nosotros hablamos y estábamos dispuestos a no casarnos si ella no salía levita. Y por Baruch Hashem, por milagro, porque la cuestión es que yo no sabía que Hashem la tenía para mí. Salió levita y pude casarme. Y mira, han sido, ahora estamos juntos 13 años y es los mejores 13 años de mi vida. Y ¿Ok? los míos, no lo cambio por nada. Sí, pero el freaking milagro, ¿cómo es que lo hizo? Eso fue un milagro. Sí, it's crazy. Ok, tenemos que tener confianza que Hashem va a dirigir nuestras vidas y al final vamos a estar bien. Ok, pero es confianza en que Hashem va a estar obrando en las situaciones de nosotros. Ok, ok, vamos a seguir. En el 35:14, también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado. Las 7 lámparas representan la profecía en su máxima expresión. La palabra profética es un fuego. Jeremías 23:29. El fuego transmite luz y calor. De la misma manera, la profecía se manifiesta por un lado dando luz sobre secretos escondidos y por el otro lado transmitiendo inspiración divina. No es lo mismo tener el espíritu de profecía que profetizar. No es lo mismo profetizar que ser profeta. Tener el espíritu de profecía es tener la capacidad de poder ver y oír cosas por medio del espíritu que el ojo natural y el oído natural no pueden percibir. Romanos 12:6, Primera de Corintios 13:2, Revelación 19:10. Profetizar es el hecho de transmitir a otros lo que uno ve u oye en el espíritu. Ser profeta es tener un ministerio para profetizar. Podríamos compararlo de esta manera. Fulano tiene la capacidad de conducir un automóvil. Esa capacidad corresponde al espíritu de profecía. Mengano está conduciendo su automóvil en este momento. Esto corresponde al hecho de profetizar. Sutano, sin embargo, es taxista. Esto corresponde al profeta. Y entramos al próximo slide. Pero vamos a ir aquí. Y quiero que, para terminar, porque faltan más de 25 slides para terminar la primera área. ¿Ok? Pero para terminar, quiero dar este punto sobre lo que hemos leído en el 35, en este slide. La pregunta,
¿Hacen falta profetas hoy día? Porque ya sabemos cómo va a terminar todo. Eso, leyendo el libro de Revelaciones, ya sabemos cuál es el final y cómo va a terminar todo. ¿Ok? Sabemos que Israel va a regresar, se va a unir a Yahudá. Las dos casas van a unirse. Entonces, en el Olam Abba vamos a estar con ellos, los creyentes en Mashiach, vamos a estar juntos, disfrutando en el Olam Abba. ¿Hace falta un profeta? Un profeta tiene cualificaciones que tiene que llenar. Una persona no puede ser un profeta si no tiene una relación impecable con Elohim. Ahora, el don de profecía es otros 20 pesos. ¿Pero qué es profecía? Si no es hablar las palabras de Elohim. Y no dar números de seguros sociales o teléfonos o otros trucos de adivinanza. Esto es bien importante porque la cuestión es que no podemos caer en la redada en la cual el mismo adversario quiere que nosotros caemos. Tenemos que medir todos a través del filtro de la Torah y las escrituras. ¿Eh? So, fíjate lo que, unos cuantos versos nada más, y eso no fue la hora. Y no pudimos terminar. Y no pudimos terminar. Pero en el próximo video voy a ponerle el enlace, el código QR, para que ustedes puedan bajar toda la literatura, ¿okay? De el doctor K. Blatt y de el doctor Thomas Constable, que es mucha literatura, para que ustedes puedan seguir estudiando las parashas, ¿okay? Y pueden continuar de donde nos quedamos. ¿Okay? Porque vamos a entrar, como les dije, en otra faceta de la Haftarah. Y ahí sí va a estar bien, bien bueno. ¿Okay? So, me comprometo a tener esos dos códigos QR. ¿Okay? Seguimos con los mismos, algunos de los mismos recursos que tenemos. ¿Okay? Y con eso yo por lo menos terminé mi parte. ¿Tiene algo para decirme? Bueno, quiero, pues, como siempre, darle las gracias a todos los que nos apoyan. Saludos a todas las iglesias, congregaciones que nos ven de diferentes países. Y nada, agradecida al Eterno de poder estar un tiempo más con ustedes y contigo, mi amor. Sí, siempre junto con ella. Haciendo lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Así que nada, seguir adelante a todos ustedes y lean la Torá, lean el Brit Hadashah, lean todos los profetas, todo. Investiguen, hagan sus averiguaciones, no se queden con lo que le decimos. No es lo mismo que nosotros lo estudiemos y veamos cosas que quizás se las podemos transmitir algunas, otras no, porque son cosas personales muchas veces. A que usted mismo tenga esa experiencia de buscar y de entender cosas que antes no entendía. Es bien importante que usted siga leyendo, estudiando Torah, viendo los que no tienen congregación, pues se congregan con nosotros a través del internet, los servicios de la congregación, que son todos los sábados a las 10 a.m. de Puerto Rico. Ahora mismo Florida está al misma hora, así que los hermanos de Florida están bien ahora. Así que nada, un abrazo grande y gracias al Eterno por permitirnos estar aquí. Y invadir su hogar. Y gracias. Sí, gracias. Porque aunque no veo las casas y cómo están ni nada, qué bueno, ¿verdad? Para no ver los regueros. Eso está bueno. Pero estamos ahí con ustedes. Los amamos un montón. Así que ahora sí. Shalom. Shalom.